yo quiero compartirte una palabra hoy. Y hablando con el Señor estos días, mientras Él me ministraba tremendamente con esta palabra, yo no recuerdo haber escuchado alguna prédica de lo que te voy a hablar hoy. Y tal vez escuché alguna, fueron muy poquitas, porque no recuerdo realmente. Yo te quiero hablar hoy de lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante, para no ser estar extenso. ¿Me acompañan? Libro de Efesios capítulo 2, versículo 4. Algunos versículos dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, en otra palabra dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para exhibir, dice el original, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, los que están ahí en casa, ¿me escuchan? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es de hombre, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Una cosa es hablar de la gracia de Dios como algo teórico, como algo que lo escuchamos en algún momento, me lo hablaron en algún momento, lo repetí en algún momento. Y otra cosa muy distinta es experimentar, ver la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas. Son dos cosas totalmente diferentes. Dios no es un Dios teórico. Dios es un Dios práctico. Dios es un Dios activo, dinámico, vivo, poderoso, y que cada una de sus obras son manifestadas. Dios no esconde lo que hace. También vemos que en la gracia se manifiesta en nuestras vidas. Sin lugar a dudas, hay una diferencia tremenda entre hablar de la gracia de Dios como algo teórico y verla reflejada en cada una de nuestras vidas. Yo te vine a hablar hoy de la gracia visible de Dios. Yo te vine a hablar hoy de parte de Dios, del favor de Dios que se activa en nosotros, sobre nosotros, a través de su gracia. Esa gracia, ese favor de Dios en nosotros no es algo teórico, no es algo que lo repetimos en la escuela bíblica, no es algo simplemente que no entendemos y lo dejamos de lado. La gracia de Dios es algo práctico, y algo que quiero resaltar en esta prédica, en esta noche de parte de Dios, es algo visible. La gracia de Dios, como todos los actos y manifestaciones de Dios, son visibles. Esta palabra que compartimos recién cuando leía al principio, es impresionante como describe sin agregar nada. Si yo no predico nada hoy y simplemente vuelvo a leer, esta palabra habla de algo importante. Poneme atención, por favor. Habla que en qué condición estábamos cuando su gracia nos alcanzó. ¿En qué condición estábamos si está la humanidad toda? Y aquellos que somos cristianos, hijos de Dios, que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Piensa ahí. Y si usted está escuchando este mensaje por primera vez, escucha un poquito lo que tengo para decirle. ¿En qué condición estábamos cuando su gracia nos alcanzó? ¿En qué condición estábamos? En pecado, destituido de la gloria del Señor. Todos estábamos en esa condición, hasta que Cristo entró en nuestros corazones y algo nos cubrió. ¿Qué es ese algo? La gracia. Pero no es algo teórico, es algo práctico. Ahora,
más impactante, que por eso te decía que nunca escuché esta revelación de parte de Dios. Nunca escuché una prédica como esta, como el Señor me revelaba su palabra en estos días. Más impactante es entender esto que te voy a compartir ahora. Porque estábamos en esa condición es que vino la gracia. Porque éramos pecadores destituidos, estaba cortada en la comunicación de la humanidad con el Padre, estaba cortada por el pecado la relación de los hombres con Dios. Es que por esa condición en que estamos vino la gracia, y eso es más impactante todavía. El versículo 4 y 5, mirá lo que dice, vamos a leerlo de vuelta. Pero Dios, que es rico en misericordia, oh, alabado sea el Señor, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, nuestra condición, muertos en pecado, nos dio ¿qué? Vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Qué dice el versículo 6? Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Wow, impactante. No solo éramos pecadores, no solo estábamos destituidos, o sea, no podíamos participar de la bendición de Dios, de su presencia, de su gracia. Estaba muerto. Tocate vos que me estás viendo en tu casa y decís, tocate. Yo estaba muerto. Sin Dios estamos muertos. Tal vez respiro, tal vez veo, tal vez hablo, tal vez camino, tal vez me muevo. Pero sin Cristo, el hombre, el ser humano está muerto. Está muerto en tristeza, está muerto en temores, está muerto en afanes, en ansiedades, en pánicos. El hombre sin Cristo, el humano, el hombre y la mujer que no tiene a Cristo en el corazón, está muerto en vida. Está incompleto, porque nada ni nadie en este mundo puede ser completamente saciado si no tiene a Cristo. Eso se llama gracia. Él nos resucitó. Estamos muertos, pero me resucitó. Y dice que no solo nos resucitó, dice que ahora tenemos vida por mérito de ¿quién? ¿Qué estamos recordando hoy a través de la copa de vino y del pan? A través de su sangre derramada en la cruz del Calvario y de su cuerpo molido por nuestros pecados, es que tenemos vida y vida en abundante. Ahora no solo tenemos vida, sino que nos hizo partícipe. Yo podría decir amén acá ahora, porque con todo esto que el Señor ya nos dio es suficiente para soportar esta prueba, para soportar esta situación, para ¿cómo se dice eso? Tener fuerzas, recibir ánimo, recibir esta palabra rema que te traigo hoy de parte de Dios y decir, esto va a pasar, pero la gracia de Dios permanece. Esta tribulación va a pasar, pero la gracia de Dios está sobre mí. Esta prueba va a pasar sobre el mundo, pero la gracia de Dios, la que me compró con su sangre, permanece sobre mí. Wow. Ahora escucha, más impactante aún todavía lo que dice el versículo 7, escucha. Y para mostrar, dice igual en tu Biblia, o para exhibir, dice el original. Y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Para mostrar, o sea, para que se haga visible, para exhibir. Yo te traje una palabra rema hoy de parte del corazón de Dios. Yo no vine hoy a traerte un mensaje humano de mi parte, no. Yo te vine a traer un mensaje de parte de Dios para tu corazón, para tu vida. Recibe esta palabra rema para ti hoy. La obra de Dios no va a quedar oculta en tu vida. La obra de Dios, oh aleluya, no va a quedar oculta en tu matrimonio. La obra que Dios está haciendo no se va a detener por esta pandemia. La obra que Dios empezó a través de su gracia activa, poderosa, se va a manifestar. Dice que para mostrar, para exhibir, para dejar al descubierto, ¿qué cosa? Wow, esto es poderoso. En los siglos venideros, las abundantes riquezas. Ahora, escucha. Te decía que la obra de Dios no va a quedar en oculto, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Se va a manifestar. Se hace manifiesta. Ahora, la gracia de la que es de Dios es visible. Se ve en nosotros y a través de nosotros la gracia.
Ahora, el versículo 6 dice, 7 donde leímos, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A Dios no solo lo movió el amor para rescatarnos del pecado, no solo su gracia nos rescata del pecado, no solo nos hace partícipes de sus bendiciones, nos hace parte, somos suyos, éramos. ¿Cómo se dice cuando no tenemos padre? Huérfanos. Éramos huérfanos, ahora somos hijos. Aleluya. ¿Alguien me está escuchando ahí en casa? Éramos desconocidos, ahora somos adoptados por Él, para Él. Ahora no le alcanzó, puse yo acá, pero Dios no se conformó solo con cubrirnos con su gracia, con su favor, sino que nos bendice de tal manera. Escucha esta palabra que te traigo hoy. Nos bendice de tal manera que quede en evidencia pública, que se haga público, que no puedas ocultar lo que sucede antes y después en la vida de un hombre y una mujer que está cubierta por la gracia de Dios. Aleluya. Dios hace público esto, y en este tiempo estamos viendo que la gracia de Dios está sobre los hijos de Dios, que no se enferman, que no le toca la plaga, que no le toca el virus, que no se detiene la provisión, aunque muchos han dejado de trabajar o han dejado de tener los recursos que tenían antes para poder solventar la casa, en cada hogar no se detiene el aceite, no se detiene, oh aleluya, el arroz, oh no se termina la provisión, porque hay una abundante gracia. Wow, me puede la palabra de Dios. Porque Dios la va a hacer, ¿qué? Manifiesta, la va a hacer pública en tu vida. Por eso Dios no nos saca de este mundo. Por eso Dios nos deja en medio de esta crisis que está viviendo el mundo entero. Pero hay algo especial sobre los hijos de Dios. Sí, señores, hay algo especial. Se llama gracia y favor divino. Usted no ha perdido la paz por la gracia y misericordia de Dios, porque sabe que Dios tiene un plan con todo esto. Usted no ha perdido la calma a pesar de esta tormenta, porque sabe que la gracia y el favor de Dios está sobre su vida. ¿Cuánto aquí en su casa me pueden decir amén? Dice que nos exhibió, o sea, va a mostrar, porque a Dios no solo quiso cubrirnos y comprarnos con su gracia, sino que nos bendice de tal manera para que quede en evidencia la diferencia que hay de vivir bajo la gracia y misericordia de Dios, la diferencia que hay entre vivir bajo el favor de Dios y todavía no estar sobre ese favor. Qué fácil es recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, cuando comienzo a vivir sobre la gracia y el favor de Dios, comienza una transformación. Por eso la gracia de Dios es práctica, es visible. Hay una persona que es transformada por el poder de su gracia. La gracia y el favor de Dios lo cambia todo. Escucha esto, iglesia. Escucha esto, amigo, vecino, familiar, quien quiera que me estés viendo en este momento. Yo te estoy compartiendo palabra de Dios. La gracia de Dios lo transforma todo, lo cambia todo. Usted está en un proceso de transformación. No tenga en poco la gracia y el favor de Dios que está sobre su vida. No tenga en poco lo que Dios ha comenzado. Ahora, no lo merecemos. No somos merecedores de su gracia y de su favor. No tenemos cómo comprarlo, no tenemos cómo pagarlo. Pero por su gracia que nos alcanzó, nos adoptó, nos hizo hijos. Dice ahí en Marcos, no me acuerdo, capítulo 6, versículo 33, 34, 35. Dice que Él los vio como ovejas que no tenían pastor. Dice que Él miró la multitud y tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tenían pastor. La compasión es una de las manifestaciones de la gracia. Oh, aleluya. ¿Sabés cómo estábamos tú y yo antes de conocer al Señor? Y ¿sabés cómo estás tú si todavía no conociste al Señor? Y lo vas a conocer a partir de hoy como oveja que no tiene pastor. O sea, oveja que anda perdida. Como persona que no sabe a dónde y qué es lo que va a pasar, ni lo que va a suceder mañana. Yo te quiero decir algo. Jesús dijo, usted
Usted que me está viendo en esta hora, dice que tuvo compasión de ellos y los apacentó. Le dijo, no, quédense un poquito más que tengo algo para decirle. Y es esta la palabra, la gracia. Aunque el pecado sea enorme sobre la humanidad toda, la Biblia dice que la gracia aún es mayor. Dice la Biblia que aunque aumente el pecado, sobre más grande es la gracia y el favor de Dios. No hay quien supere la gracia de Dios. Y para terminar, yo te quiero decir algo que muchas veces viene sobre tu mente y sobre los cristianos también. Usted no es un desgraciado, hermano. Desgraciado significa no tener derecho a la gracia. El único desgraciado, derrotado que yo conozco es el diablo. El diablo es un desgraciado porque no tiene derecho a la gracia de Dios. Está condenado. Él perdió la gracia de Dios eternamente. El diablo es un desgraciado porque no va a recibir gracia nunca. Pero nosotros, pero usted y yo, porque somos agraciados, escúcheme por favor, porque tenemos perdón de pecados a través de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Usted y yo podemos correr ahora mismo al trono de su misericordia diciendo: Señor, te necesito, entra en mi vida, entra en mi corazón. Usted, hermano, que tal vez se había debilitado en la fe en estos días de crisis, de esta situación complicada, tome fuerzas en el Señor, porque hay algo sobre usted que lo puso el mismo Dios, que es la gracia y el favor. Oh, aleluya, cuide eso. Hoy estamos recordando una vez más que la gracia se derramó. Oh, Espíritu Santo. Oh, mi alma te alaba, Dios. Hoy estamos recordando una vez más que la gracia se derramó sobre nosotros. Y solo a través de Jesús fuimos resucitados con Él. Oh, con él, juntamente con Él, dice su palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nadie puede ser salvo, no hay otra manera. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Cristo. No podemos cambiar este mensaje. No hay otro mensaje, es el único. Solo Cristo trae redención de pecado, porque solo Cristo pagó el precio. Solo Cristo tiene la autoridad para perdonar multitud de pecados. Estábamos destituidos de su gloria. No podíamos disfrutar de su presencia. Pero ¿qué vino sobre nosotros? Que nos hizo partícipes. Su gracia. Su favor, que no merecíamos, que no tenemos cómo pagar, que no tenemos cómo comprar. Nos abrazó, nos cubrió y nos sentó en los lugares celestiales. Hoy, oh, aleluya, hoy disfrutamos de su presencia aquí en casa. Hoy disfrutamos de su gloria. Hoy disfrutamos de su unción, de su milagro, de su maravilla, oh, de sus promesas. Pero hay algo que nos cubrió, que nos compró, que nos salvó. Es su gracia. La gracia de Dios es visible en cada uno de aquellos que están cubiertos con este favor. Usted no se asuste de esta situación. Porque la iglesia de Cristo no es las cuatro paredes y el templo. Las cuatro paredes y el techo se llama templo. La iglesia de Cristo somos cada uno de nosotros. En cada casa, en cada hogar y en cada persona se ha levantado una iglesia. Usted en este tiempo está siendo exhibido porque en usted hay gracia y misericordia, favor de Dios, que necesita alcanzar a otro que todavía no lo tiene. No le tenga miedo a esta situación, hermano, hermana. No le tenga miedo a esta situación, porque es un instrumento de parte de Dios para compartir con otros que hay algo en usted que solamente viene de Dios. Que hay algo en usted que solamente viene de Dios, y es su gracia, su favor y su misericordia. Disfrutamos de su gracia porque Él nos la regaló. Él nos regaló su gracia. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que le des like. También que opines acá abajo en la sección de comentarios sobre qué te pareció. Comparte con tus amigos, conocidos y familiares para que esta familia siga creciendo. Y sobre todo, suscríbete, activa la campanita de esta forma para que YouTube te notifique cada vez que subamos nuevo contenido. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga.